En estos vídeos veremos cómo comparar fracciones de forma fácil. Y ya, sin más que decir, ¡empezamos! Antes de nada, comentarte que es el segundo vídeo de comparación de fracciones que subimos al canal. Si en algún momento te parecen difíciles los ejemplos que vemos en este vídeo, vuelve a este punto y pincha en la etiqueta que te está apareciendo ahora mismo arriba a la derecha, que te llevará directo al primer vídeo de comparación de fracciones. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es calcular el común denominador, que como coincide con el mínimo común múltiplo, calcularemos este a través de su definición. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6 y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y de 8. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en ambas filas. En este caso vemos que es el 24, que coincide con el mínimo común múltiplo. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que es 24. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 24 entre 4, que da 6, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 cuartos es 18/24. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 6. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 sextos es 20/24. Hagamos lo mismo con 7 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 24. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 24 entre 8. Esta división da 3, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 7. Por lo tanto, vemos que la fracción equivalente de 7 octavos es 21/24. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los numeradores es 18 es el más pequeño, después el 20 y el más mayor es el 21. Así que 3 cuartos es menor que 5 sextos y este es menor que 7 octavos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 4, que no es más que multiplicar 4 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 6 y de 20. Una vez hecho esto, subrayamos los números que estén en todas las filas. Hasta ahora siempre lo habíamos encontrado, pero en este caso vemos que no hay ningún número que aparezca en las 3 filas. Cuando esto pase, no os preocupéis, ya que es tan sencillo como mirar qué número aparece en bastantes filas. En este caso es el 12, que aparece en la fila del 4 y del 6. Así que 12 es el mínimo común múltiplo de 4 y de 6, por lo que todos los múltiplos de 12 serán múltiplos comunes de 4 y de 6. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 12 y de 20. Así que escribimos los múltiplos de 12 y de 20 y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 4, 6 y 20 es 60. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente.
Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 60. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribimos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 30 entre 20, que da 3, que es el número que escribimos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 13. Por lo tanto, la fracción equivalente a 13 veinteavos es 39 sesentaavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 60. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 60 entre 4. Esta división da 15, así que este número lo escribimos en rojo y multiplicamos al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 cuartos es 45 sesentaavos. Hagamos lo mismo con 5 sextos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 60. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 60 entre 6. Esta división da 10. Así que este número es el que escribimos en rojo y el que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente de 5 sextos es 50 sesentaavos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los numeradores es 39 es el más pequeño, después 45 y el más mayor es 50. Así que 13 veinteavos es menor que 3 cuartos y este menor que 5 sextos. Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es su común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 2, que no es más que multiplicar a 2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6... Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 4, 8 y 16. Una vez hecho esto, subrayamos los números que estén en todas las filas. En este caso vemos que es el 16. Así que el mínimo común múltiplo de 2, 4, 8 y 16 es 16. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribiremos su común denominador, que en este caso es 16. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo, y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso es 16 entre 2, que da 8. Así que este número lo escribimos en rojo y multiplicamos al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 medios es 24 dieciseisavos. Hagamos lo mismo con 3 cuartos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 16. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 16 entre 4. Esta división da 4, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente de 3 cuartos es 12 dieciseisavos. Hagamos lo mismo con 7 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 16. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 16 entre 8. Esta división da 2. Así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, la fracción equivalente a 7 octavos es 14 dieciseisavos. Por último, tenemos que hallar la fracción equivalente a 13 dieciseisavos. Pero esta es bastante fácil, ya que su denominador es 16, por lo que es la misma fracción. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los números es 12 es el más pequeño, después 13, después el 14 y el más mayor es el 24. Así que 3 cuartos es menor que 13 dieciseisavos, que es menor que 7 octavos, que es menor que 3 medios.
Ordenemos las siguientes fracciones de menor a mayor. Pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como sabemos, lo primero que tenemos que calcular es el común denominador. Para ello, escribimos los primeros múltiplos de 5, que no es más que multiplicar 5 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y justo debajo escribimos los primeros múltiplos de 8, de 10 y de 16. Una vez hecho esto, subrayamos los números que están en todas las filas. Como nos pasó antes, no hay ningún número que aparezca en todas ellas. Así que tenemos que mirar qué número aparece en bastantes filas. En este caso es 40, que aparece en la fila del 5, del 8 y del 10. Así que 40 es el mínimo común múltiplo de 5, 8 y 10. Y por lo tanto todos los múltiplos de 40 serán a su vez múltiplos de estos números. Esto quiere decir que el número que tenemos que calcular es el mínimo común múltiplo de 40 y de 16. Así que escribimos todos los múltiplos de 40 y de 16. Y vemos que el número que se repite y que por lo tanto es el mínimo común múltiplo de 5, 8, 10 y 16 es 80. Una vez conocido su común denominador, tenemos que hallar cuáles son las fracciones equivalentes con ese denominador. Para calcularlas siempre haremos lo siguiente. Primero escribimos su común denominador, que en este caso es 80. Como hemos cambiado su denominador, lo que tenemos que hacer es ver por qué número tenemos que multiplicar al numerador. Este número es el que siempre escribiremos en rojo y es el resultado de dividir el nuevo denominador entre el viejo. En este caso, 80 entre 5 queda 16, que es el número que escribiremos en rojo multiplicando al anterior numerador, que era 3. Por lo tanto, la fracción equivalente a 3 quintos es 48 ochentaavos. Hagamos lo mismo con 5 octavos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes, es decir, tenemos que hacer 80 entre 8. Esta división da 10, así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 5. Por lo tanto, la fracción equivalente a 5 octavos es 50 ochentaavos. Hagamos lo mismo con 7 décimos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 80 entre 10. Esta división da 8. Así que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 7. Y por lo tanto, vemos que la fracción equivalente a 7 décimos es 56 ochentaavos. Calculemos la última fracción. Lo primero que tenemos que hacer es escribir su común denominador, que es 80. Ahora dividimos el nuevo denominador entre el que teníamos antes. Es decir, tenemos que hacer 80 entre 16. Esta división da 5, que es el número que escribimos en rojo y que multiplica el anterior numerador, que era 13. Por lo tanto, la última fracción, que es la equivalente a 13 dieciseisavos, es 65 ochentaavos. Ahora ya solo tenemos que comparar los numeradores. Como vemos, el orden de los números es 48 es el más pequeño, después 50, después 56 y el más mayor es 65. Así que 3 quintos es menor que 5 octavos, que es menor que 7 décimos, que es menor que 13 dieciseisavos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Seguro que con todos los ejemplos que hemos hecho ya sabes comparar y ordenar todas las fracciones que te pongan en el examen. Así que en los próximos vídeos veremos cómo sumar y restar fracciones. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!